Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, según nos escuchen. Bienvenidos a una emisión más de su programa Ingeniería Química en 5. Como siempre, agradecemos a toda nuestra audiencia que nos escucha por nuestros diferentes canales, YouTube, Spotify, Apple, y también por otras de nuestras plataformas, Facebook, TikTok, y todo lo que nos puedan encontrar. Muchísimas gracias porque la verdad siguen creciendo las cantidades de views y pues gracias a ustedes seguimos aquí preparando algunos temas de su interés para tu discusión y pues esperamos sus comentarios, que es lo que nos ayuda mucho a seguir adelante. Bueno, pues como todas las emisiones nos acompaña Juan José, ¿Qué tal? Saludos a todos. César, Hola, saludos a todos. Gabriel Hola, saludos. y Eduardo. Hola, hola. Bueno, pues continuando con los temas que hemos venido platicando en las últimas dos emisiones o programas pasados respecto a esta situación de la generación del conocimiento, cómo ese conocimiento puede llegar a una transferencia tecnológica o algún desarrollo tecnológico. Ahora queremos platicar algo que también está muy de actualidad y es esta parte de, quise por ahí titular la idea a propósito de algo que vi por ahí en una de estas revistas de emprendimiento que decía cómo transformar tu desarrollo científico en un startup. Y entonces yo creo que esto es algo muy interesante. Y también yo creo que algo que nos puede ayudar, ¿por qué es interesante este tema en el área científica? Podríamos ver a partir de algunos datos. Por ejemplo, en algunas estadísticas que tenemos del año 2021, en el caso particular de México, ocupa el lugar 28 en la producción de artículos científicos, de acuerdo a información de Science Direct y del Sevier, a partir de la plataforma de Scopus. En el mismo caso, México ocupa el lugar 31 en la solicitud de patente y uno se imaginaría que pues México no ocuparía un lugar superior con respecto a las patentes en el caso de América Latina, pero el único, ocupamos el segundo lugar en América Latina solamente por debajo de Brasil. Entonces esto suele ser muy interesante, parece ser que somos bastante capaces en el desarrollo tecnológico en el caso particular de América Latina, pero en el caso de la producción científica también nos encontramos muy cerca de Brasil en el segundo lugar, en el caso de la producción científica en el lugar 28. Y en el caso de la innovación tecnológica, México ocupa el lugar 55. En ese caso particular, ocupa también el segundo lugar en América Latina, solamente por debajo de Chile. Inclusive se encuentra por debajo por encima de Brasil. Los tres primeros lugares en el caso de innovación mundial son Chile, México y Brasil para el caso de América Latina. Entonces, si se fijan, parece ser que en estas tres áreas México tiene una gran cantidad de producción científica y ocupa un lugar relevante a nivel mundial, ocupa el lugar 28, mientras que en el caso de la innovación tecnológica ocupa el lugar 55, o sea, no es un lugar muy debajo en la escala mundial, pero no es, ya estamos muy por debajo de lo que el lugar que ocupamos con respecto a la producción científica. Es decir, parece ser que generamos mucha ciencia y eso está muy bien, pero tenemos ciertas deficiencias en la parte de innovación tecnológica, ¿no? Por otro lado, ¿qué es lo que se ha estado observando en los últimos años en estos, digamos, comités acreditadores para las instituciones de educación superior en muchos lugares del mundo, en particular en Europa? Y causa mucho la atención que las comisiones acreditadoras de las instituciones de educación superior para el caso de las licenciaturas y los posgrados en Europa están añadiendo un nuevo criterio que parece ser muy relevante en la evaluación de las licenciaturas y los posgrados junto con la producción científica, el número de egresados, qué tan fácil se colocan los egresados en puestos de trabajo, etcétera. Algo que está siendo relevante es cuántos de los egresados son capaces de generar empresas exitosas y cuántos de estos egresados generan nuevos puestos de empleo. Es decir, lo que están cuantificando es cómo el conocimiento científico es capaz de generar innovaciones que satisfagan necesidades en la sociedad, ¿sí? Y entonces esto también está muy de moda con esto que hoy llamamos los startups. ¿Qué es un startup? Es un negocio emergente que
ofrece un servicio o un producto para satisfacer una demanda de un nicho de mercado que es muy exitoso y que tiene un modelo de negocio fácilmente escalable. Usualmente en algunos, digamos, documentos, en algunas personas suelen llamarlos como negocios emergentes porque satisfacen inmediatamente necesidades del momento, son exitosos, generan empleos y bueno, no sabemos en la curva del tiempo qué ocurra, pero se pueden escalar y fácilmente se pueden transferir rápidamente y suelen ser muy exitosos. Entonces, parece ser que hoy día no solamente las instituciones de educación superior, posgrados, licenciaturas, están buscando la generación de conocimiento científico, sino también están buscando generar personas, emprendedores que sean capaces de generar negocios, de generar empleos, de generar estas startups que son estos negocios emergentes, como se les suele llamar, que satisfacen rápidamente necesidades de mercados, son exitosos, generan empleos y generan grandes volúmenes de dinero. Y entonces parece ser que estaba siendo como una cuestión un poco confusa, porque hay mucha gente que critica de que, bueno, la intención del sistema de formación de educación superior es generar conocimiento, formar profesionistas, pero ahora parece ser que están diciendo que también es importante que esos profesionistas sean, pues digamos, emprendedores exitosos, más no solamente emprendedores, sino que sean exitosos, que generen negocios, que generen empleos, que generen volúmenes de dinero. Y entonces parece ser que está causando una confusión en qué es lo que realmente debemos de buscar como perfiles en los egresados, tanto de posgrados como de licenciaturas, en el nivel superior educativo, ¿no? Y entonces aquí hay una confusión. Entonces, ¿a qué debemos de orientar aquellos proyectos de investigación? ¿A innovar? ¿A inventar? ¿Qué es en realidad esta situación? Y entonces esto pues está causando mucho, pues vamos a decir, comentarios, tal vez críticas, tal vez controversia sobre qué es lo que debemos hacer. Pero dado que hoy día estas cuestiones de generar negocios, generar empleos, parece ser que es algo relevante y que es un cuantificador importante en las acreditadoras ya en Europa y en Estados Unidos de las universidades, entonces aquí el asunto es, cuando desarrollamos proyectos de investigación, ¿qué debemos de hacer? ¿Innovar o inventar? ¿Tú qué dirías, Gabriel? Híjoles, la verdad es que es una pregunta difícil porque muchos inventos pues vienen de la misma innovación. Entonces, yo diría que más que innovar o inventar, yo diría que sería ver alguna problemática social o algo así para poder, digamos, emprender de manera más fácil. No necesariamente se necesita ver alguna problemática o atender una necesidad, ejemplo, el celular, crearon la necesidad, pero sí, yo pienso que por ahí iría la cosa. Si se quiere innovar o tener un startup, creo que siempre es mejor atender una necesidad. Sí, me iría un Eh, poquito. pero entonces en esa necesidad, como tú comentas, ¿eso es una innovación a una invención? ¿O yo puedo innovar de la nada a partir de una necesidad? Porque, digamos, el ejemplo que del libro es una invención, pues fue la rueda, ¿no? Y entonces, pues yo le innové, si pongo 4 ruedas y una tabla encima, ya tengo un coche y tengo un medio de transporte. Esa es la innovación a la invención original que fue la rueda, ¿no? Pero hoy día están diciendo, bueno, es que yo puedo innovar sin necesidad de tener una invención. Y entonces están diciendo, y entonces la pregunta más crítica que hacen es, en realidad necesitamos tener un grado académico y una cantidad de conocimientos brutales para generar una innovación, porque puedo tener una invención, le hago una mejora y genero un negocio. Entonces, volvemos a esa pregunta bajo todo este contexto. O sea, nosotros como investigadores debemos de centrarnos en inventar y luego buscar la innovación ante una necesidad, ¿o cuál creen que es la ruta apropiada, César? Hola Gabriel. Bueno, yo creo, primero que nada, habría que definir, y voy a parafrasear lo que oí en una conferencia hace poco por el doctor Ricardo Godínez, justamente en un evento de la Universidad de Guanajuato. Él definía claramente la parte de lo que es inventar, que realmente es crear algo desde cero, ¿Mm? y la parte de innovar. Innovar es la aplicación de esa innovación como tal. Entonces, si realmente
partimos de este concepto como tal, pues tenemos que partir de una invención para crear la innovación como tal. No podemos generar una startup sin la innovación, más sin de alguna manera, si podemos dividir de alguna manera estas dos partes, invención e innovación, sí podría empezar una startup sin la invención. No sé si a lo mejor es un poco revoltoso esta parte, pero parte de este principio como tal. Entonces yo creo que ahí está el meollo de la pregunta que me haces, Gabriel. Ok, Lalo, ¿tú qué nos comentas? Yo creo que es complicado. No creo que sea necesario tener una preparación así sofisticada técnicamente, intelectualmente y académicamente para, para innovar. Digo, es que a final de cuentas creo yo que la parte importante es la idea, ¿no? O sea, digo, ya en el mundo actual estamos tan llenos de herramientas y demás que pienso yo que incluso hasta el hecho de que se te ocurra algo, darle un giro a algo que ya existe, o sea, innovar el uso de algo, creo que ya es bastante complicado. Digo, ideas tenemos todos, pero que sean efectivas, pues bueno, eso ya es otra cosa. Entonces, no creo que sea necesario para tener esa idea, tener una preparación académica importante. Probablemente para aterrizarlo, para llevarlo a cabo, para desarrollarlo, a lo mejor sí. Pero a lo mejor en un principio no creo que sea indispensable tener una formación muy completa. Pero tú pensarías que para una invención sí lo necesitamos. Híjole, Sí pues yo creo que sí. necesitamos una preparación académica para inventar algo. Yo creo que sí, porque, bueno, digo, me puedo equivocar, por supuesto, ¿no? Pero es que es complicado, pienso yo, sin ningún conocimiento científico, sin ningún conocimiento técnico, crear algo nuevo. Pero bueno, digo, a lo mejor alguien tendrá otra perspectiva y dicen los youtubers famosos, déjenlo aquí en los comentarios y lo platicamos. Pero me da esa impresión. De hecho, entonces voy a adelantar una pregunta que haré después. Entonces, pareciera ser que nosotros como gente que desarrolla conocimiento, que hacemos ciencia, el camino para llegar a una startup sería algo así como conocimientos, invención, innovación y tal vez de ahí con un mercado podríamos tener una startup, pero bueno, lo dejaremos para adelante, porque yo sí puedo innovar y a lo mejor ahorita se me ocurre de la nada, veo una taza y le pongo una cucharita ahí volando, ya innové y alguien satisface algo, ¿no? Y no tuve que, no sé nada de tazas, sí puedo hacerlo, ¿no? Pero digo, por ahí va su idea, ¿no? Y ahora en estas ideas de innovación y todas estas cuestiones, Juan José, parece ser que nuestro estado está bastante metido en esto. ¿Tú por qué crees que hay tanto interés? Sí, pues yo creo que hay pues, pues bastante interés de generar, ¿no? Generar pues, esta tecnología o cosas que nos hagan falta como tal, pues para alcanzar pues como siempre se ha dicho, o sea, las invenciones o las innovaciones siempre te llevan pues a un mayor conocimiento o inclusive pues dejan todo un crecimiento, ¿no? Digamos, para la sociedad. Entonces yo pienso que por eso, pues de alguna manera el gobierno le ha invertido pues bastante enfoque en tratar de motivar a todos, no solamente a la parte pues, científica, sino a todo mundo, quien tenga una idea innovadora, pues a realizarlo o inclusive a las propias, pues los propios desarrollos científicos no muchas veces terminan pues, en lo que comentamos en seguir este conocimiento, pero siempre se pide que pues, la gente motive su creatividad, ¿no? Y llegue pues como comentamos, si me hace falta a lo mejor la taza y ponerle algo para que sea más útil, pues eso es una pues, innovación que se puede hacer y que puede llegar pues, a generar dinero o a generar inclusive más cosas, ¿no? Pero casi siempre lo que se busca es, o el gobierno lo que le apuesta es más a la parte pues de la invención con base tecnológica, pues base científica o base un poco más de conocimiento que pueda llevar a las empresas a un mayor éxito, por así decirlo, ¿no? Como tal. Siento que ahí va ese camino como tal. Okay. Lalo, ¿nos quieres comentar algo? Y luego César. Sí, bueno, a lo mejor no sé si estoy viendo como el lado oscuro, pero no sé si han pensado ustedes que es probable que mucho del boom y del apoyo que se da por parte del gobierno para estas cuestiones de invención y demás, me da la impresión que muchas veces es como para
¿cómo decirlo? Para no tomar la responsabilidad propia de generar empleos, ¿no? Decir, mira, ¿sabes qué? Bueno, pues ya, a ver tú como que le haces ahí a tu propio jefe y demás, por decirlo de alguna otra manera, y de alguna otra, y pierdo la responsabilidad de esa generación gubernamental y demás para hacer la generación de empleos. Puede ser, digo, sale ahorita a lo mejor de lado y no tiene mucho que ver con lo que estamos platicando, pero podría ser. César, Y no, yo volviendo un poquito al tema como tal y a lo que mencionaste en la introducción como tal, Gabriel, de que somos digamos, en Latinoamérica podríamos ser como potencia en la generación de patentes como tal, pero como que no hay ese brinco a generar las startups como tal, viene mucho de la mano de seguramente las siguientes preguntas como tal, pero, o sea, a lo que voy es que no es lo mismo generar esta patente a innovar, que es ponerla en aplicación como tal, lo que dije, de lo que mencioné hace ratito. Y yo creo que justamente como lo mencionó en algún momento Juan José, el chiste de apostar por invenciones tecnológicas es porque creemos que van a tener más retorno de inversión como tal, ¿no? Un claro ejemplo pasó con la parte de COVID y toda esta parte de las vacunas, ¿no? Fue emergente que empezaron varias farmacéuticas a crear y pues ahí pues, se generaron, no startups, porque ya que existían las farmacéuticas como tal, pero la colaboración con varias universidades para ¿cómo se llama?, generar vacunas de, digamos, emergentes como tal. Y recuerdo esta parte, pues claramente volviendo a recapitular con lo del doctor Ricardo, porque sí ponía un parteaguas, ¿no? O sea, no es lo mismo y que quede bien claro, el hecho de que hablemos de innovación no quiere decir que es la patente como tal. La patente tendría que ver con la parte de la invención. Y luego viene un proceso que puede ser largo o corto, dependiendo hasta del país donde nos encontremos, para generar esa startup. Y un poquito, perdón, aquí con el tema de Eduardo que ahí mencionó ahorita en la parte final. Yo creo que está bien, fíjate, en la parte, o sea, sí, sí puede tener razón en el hecho de que digas, a lo mejor el gobierno invierte o más bien apuesta por esto para dejar como que a las manos de las personas. Yo en la parte positiva, como tú lo dijiste, del lado oscuro podría ser esa parte, pero también la parte positiva es que si la apuesten a la invención como tal y a lo mejor una en 100 generan un estado unicornio, ¿no? Y que ese startup unicornio pueda generar miles de empleos, un retorno de inversión de la inversión, perdón, un retorno de inversión del presupuesto que pusieron, y eso estaría súper bien. Pero bueno, nada más en eso. esa es como la visión super nice del capitalismo, ¿no? Pero también podría haber una versión oscura como la contraparte, ¿no? O sea, pues yo no hago nada, háganlo ustedes, ¿no? Yo les hago como que los motivo y ustedes háganme toda la chamba, ¿no? Es la versión como oscura y la otra es como la versión super idealista del capitalismo, ¿no? O sea, como tú lo pones, ¿no? De yo les doy y ustedes aumentenme esta inversión y generen empleos y entre todos nos vamos ayudando, ¿no? Y esa es como la parte, digamos, este es como para otro programa y otro tema más político, ¿no? Pero bueno, justo tú, César, tú nos dices, sí, efectivamente es que la invención es una cosa y luego la innovación y llegar a la startup es como otra historia, ¿no? Y entonces, usualmente, digamos, el inventor es el científico, vamos a llamarlo así, pero el innovador puede ser hasta, digo, y no por ser de mérito con mi ejemplo, pues hasta puede ser un adolescente, un niño que de pronto se le ocurra algo y alguien le ve potencial y saca un negocio, ¿no? O sea, lo que decían en algún momento algunos de ustedes, yo no necesito una capacitación científica ni un nivel de estudios para generar una invención. Ahorita se me ocurre, envuelvo un alambre y le doy vueltas y de pronto genere algo y ya, y innové y vendo esos alambritos para X o Y situación y me los compra, ¿no? En cambio, la invención necesita mucho conocimiento, necesita mucho trasfondo de formación académica, ¿no? Entonces, el científico siempre es el inventor y el innovador no necesariamente. Si en ese camino, ¿ustedes creen que un científico inventor puede llegar a la startup o necesita luego de alguien que le ve el potencial a la innovación, a la invención? ¿Es un link? ¿O qué opinan? ¿O de pronto el innovador tiene su negocio y el científico inventor también podría llegar por su camino o necesitamos uno del otro? ¿Qué dicen, César? ¿Tú qué opinas? Yo creo que lo ideal sería que el mismo inventor pudiera generar la innovación, porque lógicamente en el camino
por ejemplo, empezamos a generar una startup y ya tenemos nuestra empresa como tal. Y por lo que pasa, sucede muchas veces es que luego meten al CEO, ¿no? La persona que se va a hacer cargo de la empresa como tal. Y como no conoce, no está empapado del tema, es cuando la empresa o el startup que está ya creado empieza a tener un declive como tal. Entonces, lo ideal fuera que la persona que es el inventor, que sabe el teje y maneje de todo, lo pueda llevar a la cima como tal. Ya una vez muy madurada la empresa, pues lógicamente ahí es un proceso de transición que sí se podría pasar a un CEO y pues órale, o de nuevo a generar otro startup, y eso sería lo ideal, ¿no? Que el inventor pudiera estar como germinando estas semillas, llevarlo a un punto de maduración y a una vez que ya están en un grado alto, hasta se puede vender, ¿no? Nos hablaba y digo, recordando también a este doctor Ricardo, de inventores mexicanos que ya están en la bolsa de valores, ya están cotizando, ya porque hicieron pues mundialmente conocida, podrían vender acciones, ¿no? Como tal. Eso sería lo ideal, pero lo que sucede creo que es otra cosa. Lo que sucede es justamente lo que platicamos, ¿no? Cualquiera puede hacer un uso. Perdón, ahí. Gabriel. A ver, Gabriel, adelante, ¿qué quieres comentarnos? Yo nada más, bueno, indagando un poquito más en lo que comenta César y demás, yo creo que efectivamente un científico puede llegar a innovar o crear una startup. El ejemplo más común, y yo creo que todo el mundo conoce, es Edison. Sí, él era un inventor con un background importante en ciencia y demás, y creó una de las compañías más importantes, la General Electric. Sí, entonces creo que ese es un buen ejemplo. Sí, obviamente a lo mejor son contados los casos. ¿Cuál es el problema que veo muchas veces a nosotros como científicos? Es que muchas veces no sabemos vender las ideas. ¿Sí? O no sabemos expresar la utilidad de esto, y eso es un problema que yo creo que se debería o deberíamos de pulir un poquito más. Lo podemos hacer, podemos nosotros empezar nuestra propia empresa. Digo, Edison es uno, Tesla es otro, bueno, que después, ya que terminar en la pobreza, pues bueno, esa es otra cosa, pero sí, de que se puede, ¿sí? Solo necesitamos saber vender la idea, sí. Yo creo que eso es lo principalmente que nos falta. Sí, muchas veces estamos, yo creo, muy encerrados en nuestro mundo y queremos ser muy técnicos, y muchas veces no sabemos vender esa idea a las personas comunes. Yo creo que ese sería el principal reto que tenemos nosotros ahí. Pero bueno, abonando a tu idea, Gabriel, pero en realidad esa función de llegar hasta el negocio es nuestra verdadera vocación como científicos inventores, ¿o no? ¿Tú qué dirías, Lalo? Es que yo, bueno, en ese panorama creo que la exigencia es mucha. Creo yo que el hecho de conocer ya la cuestión técnica, científica, además del artefacto en el que tú estés trabajando o del área del conocimiento en la que tú estés trabajando ya es bastante grande como para, ¿cómo decirlo? Como para ser lo suficientemente bueno en marketing, lo suficientemente bueno en estas cuestiones que ya implican un conocimiento mayor, probablemente no tan técnico. O sea, a lo mejor tú eres muy bueno en la cuestión técnica y científica, pero creo que sí debes de rodearte de gente que en realidad sepa, pues, cómo, digo, a lo mejor no escalar en el sentido técnico de llevar un proceso más a mayor producción, sino vaya, en la vida real, en la cuestión económica, en la cuestión mercadotécnica. O sea, o sea, sí, lo ideal obviamente pues es que tú lo hagas todo, pero yo creo que sí necesitas rodearte de gente que sepa para hacer las cosas. Digo, no por nada existe tanta incubadora, no por nada existe tanta gente que se dedica a desarrollar este tipo de cuestiones, y probablemente no sean los mejores científicos, simplemente pues le saben al negocio, ¿no? Y lo trabajan. Entonces tú creerías que nuestra vocación debería quedarse en la invención. Digo, no, o sea, no que te No, quedes tú no como encerrado en el nuestra cuarto. vocación, pero para eso es para lo que estamos formados. Así es, o sea, digo, pues ahora sí que zapatero sus zapatos y rodeate de la gente que necesites y bueno, lleva a cabo las cosas. Pero a veces el hacerlo de todólogo podría resultar caro a la larga, ¿no? Bueno, ahí están, ya dijo dos ejemplos, Gabriel, que sí existen y son reales, ¿no? Pero pues no todos somos Edison.
Y bueno, y es que aparte hay que considerar que no todos tenemos el respaldo económico que muchas de esas personas tuvieron, o sea, no es, digo, no es tan fácil, o sea, Alva Edison como tal no inventó la bombilla, la rediseñó, entre otras cosas, con muy probablemente alguien por ahí tuvo su equipo de trabajo, ¿no? Entonces, no creo que sea tan sencillo, honestamente. Juan José, usted trabaja en un centro de desarrollo tecnológico. Sí. ¿Ustedes tendrían la posibilidad, bajo toda esta discusión que estamos teniendo, de arrancar una startup o no? ¿O qué nos dirías en tu experiencia? Tú vives en el día a día en un centro de desarrollo e innovación tecnológica. Sí, yo creo que concuerdo un poco con lo que dice Eduardo. Pues sí, la idea de, digamos, pues de todo esto es precisamente sí llevarlo hasta allá, hasta la transferencia de la tecnología o vender la idea, ¿no? Como tal, pero pues muchas de las veces sí hay que picar piedra, como dice Eduardo, pues no eres tan experto o te educas muy bien en la parte científica y la entiendes, la desarrollas perfectamente, pero a la hora que vas allá con o sea, con las personas interesadas a explicarles este tipo de, pues, o sea, tu invención o lo que tienes, pues no siempre encuentras las palabras que deben ser adecuadas para que te entiendan o para que pues para comprendan lo que le estás ofreciendo. Siempre sí se debe tener cierta, pienso yo, cierta información en eso para poder vender, para poder pues llevar esa idea como tal hasta ya la transferencia del conocimiento. Y siempre es algo que, pues, de alguna manera, uno que se está muy formado científicamente, lo notas inmediatamente, precisamente eso de, pues es que yo, te haces hasta la pregunta de, pues es que yo soy científico y yo pues me dedico a hacer la investigación y hacer este tipo de cosas, entonces yo necesito a alguien que pues me ayude para vender mi idea, o sea, es como la comunicación de que si tú sabes muy bien ese conocimiento de cómo se maneja esa transferencia o cómo llegarle a la persona para que se sepa vender, pues obviamente eso sería para mí un camino ideal, por así decirlo, para acelerar esto. Y como dice Eduardo, pues inclusive al gobierno le ha apostado por incubadoras, para enseñar a estas personas cómo se debe de hacer esa transferencia o cómo debes de acelerar esto. Pero bueno, al final de cuentas, ya al final del día, viendo la realidad, o sea, la realidad ya como estamos, pues se requiere que tú hagas pues la gran mayoría de todo eso, o sea, sí es indispensable o por lo menos que te inmiscuyas en toda esta relación desde la invención, que sepas inclusive ir a venderlo y que sepas toda esta cosa, porque sí, realmente el caminito que te va guiando para hasta llevar la transferencia es fundamental conocerlo. O sea, en realidad sí, deberíamos de tener ciertos conocimientos después de la invención hacia la innovación y al arranque del negocio, ¿no? Tal Sí. vez. No solo, ahí hay incubadoras y hay mucha gente que puede ayudarnos a eso, ¿no? Pero entonces sí parece ser que, ¿por qué no lo que mucha gente ha comentado en varias situaciones es los científicos, pues inventan muchas cosas, pero ¿dónde está que es como mucho la crítica que ha venido, ¿no? O sea, se invierte mucho dinero en la ciencia, se inventan cosas que llegan hasta las patentes, pero ¿dónde están los negocios? ¿Dónde veo el impacto en la sociedad, ¿no? Pero el problema es que nos falta esa otra parte, ¿no? La innovación, el mercado, el negocio, y realmente no es como nuestra vocación per se. Tal vez ahí hay un gap que hay que hacer, no lo sé, o sea, porque es la crítica, digo, en muchas partes, o sea, cuánto dinero van y nos ponen de ejemplo, vean universidades prestigiadas y Oxford y Cambridge que acaban generando cosas, invenciones y hasta negocios han salido de ahí, ¿no? Y en otros lugares, pues invierto y invierto dinero y yo no veo nada ni patentes. Digo, en nuestro caso particular, y dimos las estadísticas, tenemos una cantidad de patentes respetables, somos el segundo lugar en América Latina. Y alguien diría, ¿y entonces dónde están los negocios, no? ¿Y dónde están los negocios de esas patentes, no? Tienen el segundo lugar en América Latina, pero hay otro problema. Hay que encontrar la innovación y el arranque del negocio. Entonces, no es trivial como ustedes mismos lo han comentado, ¿no? Cuando uno va como a la literatura y a los libros de estas cosas, pues dicen que la clave a esta pregunta, o este mismo comentario que estoy haciendo, voy a sacar una pregunta, ¿no? La clave para pasar del desarrollo científico al startup es la competitividad. A mí me gustaría que ustedes, en su opinión personal, más allá de la definición del libro, ¿qué entenderían ustedes? Porque dicen, es que la clave es, haga competitiva esa idea, esa invención y tiene el startup y tiene el negocio. ¿Qué entenderías tú, Gabriel? ¿O es nada más una definición del libro?
Híjoles, yo no creo que solo tenga que ser competitiva, ¿sí? O sea, Bueno, sí, eso es lo que obviamente, dicen los libros y la gente que he escuchado por ahí, dicen, ahí está la clave, usted haga competitiva su invención y tiene el negocio. Pero a ver, escuchemos. sí, o sea, la competitividad pues es algo importante, sí, el hecho de poder, por ejemplo, si ya hay un producto parecido o algo así, poder, pues ahora sí, valga la redundancia, competir con otras opciones ya en el mercado, tal vez más maduras. Pero yo diría que más que la competitividad, o bueno, complementar a la competitividad, pues tiene que ser algo disruptivo que te diferencie, ¿sí? A lo mejor haces un producto parecido a otra persona o a otra empresa, pero a lo mejor tu producto es más barato o tiene una cualidad especial. Entonces, sí es competitividad, pero yo creo que también viene ahí un poco como lo disruptivo de tu producto, sí. Ejemplo, pongo de esto, pues el iPhone, sí, el iPhone, si lo ponemos el precio, pues no es competitivo, sí, es muy caro. Pero ¿dónde está o dónde estuvo el éxito, por ejemplo, del iPhone? Pues en la innovación, sí, en que fue un producto muy disruptivo, que se distanció mucho de otros productos similares. Entonces, yo no diría que solo la competitividad, sino hacer resaltar esas cualidades que hacen diferente a tu producto. Que bueno, Oh. también está muy relacionado con eso, pero yo iría, lo complementaría. Lalo, ¿tú qué nos dices? Mm, Yo creo que Gabriel tiene razón, pero digo, pienso yo que justo lo que él comenta sí podría caber dentro de la parte de competitividad. Digo, definiciones puede haber miles, ¿no? Yo creo que sí tienes que ser competitivo y lo podrías hacer, al menos yo sí lo veo desde dos aspectos clave. Uno es hacer lo mismo que tus, vaya, que quien está en el mercado haciendo lo mismo que tú, pero haciéndolo y tú lo ofreces más barato o haciendo algo mejor que lo que está en el mercado. O sea, podrías competir con precio, que luego siento que es bastante complicado porque pues cuando tú vas empezando pues te ahorcas, o sea, no puedes generar una gran cantidad de volumen de compra y de venta que te permita bajar los costos. Creo yo que a lo mejor de primera instancia a lo mejor es ser competitivo, justo como comenta Gabriel, generando un plus, un distintivo de tu producto que probablemente no sea competitivo en el sentido económico, pero sí es competitivo en el sentido de calidad y de pertinencia en el mercado. Pero digo, bueno, eso ahora sí que es algo complejo. César, ¿tú qué opinas? Yo creo que justamente como lo mencionó Eduardo tal cual, ¿no? O sea, competitividad puede haber muchas definiciones, como yo lo capto, es hacer mejor las cosas que tu competencia, ¿no? Y puede caber exactamente como lo mencionó Eduardo, ya sea abaratando los precios o como lo mencionó también Gabriel, como siendo, teniendo ese diferenciador. Pero yo también me llega a la cabeza, a lo mejor, y ustedes me pueden nutrir en esta parte, pero también muchos startups o muchas innovaciones como tal también pueden ser competitivas en el mercado por modas, ¿no? No sé, se me viene a la mente, a lo mejor puede tener el mismo precio de mercado que el otro, pero le metemos esta parte de que va a ser ecológicamente amigable y eso ya hace un boom para que un producto se pueda vender o no se pueda vender. O me quedo pensando con el Starbucks, ¿no? O sea, de alguna manera no sé qué es lo que crearon en el mercado, una marca, establecieron una marca que a lo mejor ese puede ser otro tema, pero todos vamos a consumir algo más caro porque pues tiene un vaso diferente o sea, puede ir por muchas facetas esa parte de lo que estamos mencionando de la competitividad realmente en el mercado. Ok, enseñe su vaso que tenía ahí Juan José. Aquí está. Ejemplo, ¿verdad? Sí, Gabriel. Sí, yo nada más para complementar un poquito lo que dice César, creo que es fundamental y algo que tal vez no hemos tocado mucho es que se puede ser competitivo, innovador y demás, simple y sencillamente cambiando tu modelo de negocio, como dice César. O sea, simplemente seccionando el modelo de negocio, tú ya puedes, ser un diferenciador o ser bastante competitivo, ¿sí? Entonces, justamente como dice César, el marketing o la manera en la que vendes las cosas o el grupo al que te enfocas, pues puede ser eh, un factor diferenciador, no forzosamente el producto, nada más era un poquito eso. ¿Y usted qué opina, Juan José? Usted que tiene contacto con la industria, está en su centro de innovación tecnológica, ¿qué opina de la competitividad? ¿Desarrollan cosas competitivas ustedes o Sí, invenciones más bien?
Sí, ¿Qué yo pienso dirías? que, sí, yo también pienso lo mismo que sí va esta tendencia de ser competitivo y creo que pues muchas de las, como acabamos de comentar ahorita en la pregunta anterior, pues innovan muchas de las veces o hasta en cosas muy simples y realmente, pues digamos, yo pensaría que ese tipo pues de innovaciones, pues a veces caen en algo no tan competitivo, no tan, pues sí, que detone muchas de las cosas y creo que muchos de esos puntos o esas partes pues se hacen competitivos aplicando pues un conocimiento mucho más profundo para pues obviamente tener mejores resultados. Pienso muchas de las ocasiones a veces que los industriales quieren a veces un producto pues que tenga mejores características porque a lo mejor ya no le alcanza el producto que tenía pues a requerir la calidad o las exigencias del mercado. Entonces, normalmente, pues uno cuando va a resolver este tipo de problemas, pues te vas hasta comprender los fenómenos, comprender inclusive pues todo lo que te dice la teoría para poder dar un resultado. Y pienso que ahí hace la diferencia con la pregunta que hace rato comentábamos, que pues para hacer eso ya necesitas un conocimiento un poco más De, profundo, de- de otro no nivel, ¿no? solamente, sí, no solamente ya pues se me ocurrió algo así porque eso ya no va a funcionar cuando requieres que la solución sea competitiva y sea lo más rápido posible, por así decirlo. Ok. Ahora, si volvemos así como dijimos, es que la competitividad es la clave para pasar de la invención tecnológica al startup, pues también los libros dicen de la gente, hoy la gente experta que sabe de esto dicen, invención más mercado igual a innovación. Pareciera ser que nos están dando la fórmula, entonces diríamos, pues qué simple, si tengo una invención y la encuentro en mercado, ya, ahí está la innovación y el negocio directo, ¿no? ¿Creen que es tan sencillo como esta fórmula del libro, César? Híjole, ojalá fuera tan sencillo, ¿no? Hay empresas unicornio exactamente que le pegan en el momento y circunstancia adecuada que sacan algo y pues es tan disruptivo que se hacen multimillonarias a los 5 o 10 años, ¿no? Pero no es tan sencillo. Justamente no es que todo lo que, voy a regresar un poquito a lo que patentamos, pues nos lo van a venir a comprar, ¿no? Muchas veces hasta cuando está la patente ni siquiera mucha gente no entiende realmente lo que se está haciendo en la patente y no le ven un área de oportunidad grande para desarrollarlo en ese sentido. Por eso yo decía en su momento, pues la persona que lo desarrolla es el que debería de ver esa área de oportunidad. Luego, regresando en esta parte, yo creo que tiene que también ver en el contexto del país en el que estamos, ¿no? Porque tenemos esta parte de invención más mercado, pero si no tenemos un potencializador, que es alguien que nos vaya a financiar esta parte, que no son 2 pesos, nunca vamos a poder desarrollar el startup o llevarlo digamos, al nivel que queremos. Y algo que desgraciadamente pasa en México, o yo creo, es mi opinión, que pasa en México, que la gente que invierte no tiene la paciencia, ¿no? Porque decimos, pues a lo mejor la inversión no se va a regresar los 3, 4 meses, vamos a requerir 2 años, y no es que vaya a ser garantizado lo que vaya a retornar como tal, y a lo mejor la inversión se puede perder. La diferencia que yo sí he visto, como mencionaste tú, Gabriel, o mencionaron los demás, que por ejemplo en Europa o en Estados Unidos, donde he visto más, pues hay una inversión muy grande porque le apuestan como una lotería, ¿no? Como hace ratito dijimos, Claro. si pega una, se va a multiplicar si le fue $1 millón, se va a multiplicar por 1000 o por 100, y en ese momento, pues las demás ya se cubrieron de alguna manera por las que estoy apostando. Entonces, no es tan fácil esta fórmula como la planteas, Gabriel, pero faltan muchos ingredientes en la fórmula también que no se describen como tal, ¿no? Yo creo que la parte financiera es algo muy, muy importante. Y Tú que también el equipo. Entonces tú dirías que no es tan trivial como lo dicen los libros de entrepreneur e No, innovación, ¿verdad? ¿Qué más no. añadiríamos, Gabriel, a esas fórmulas en tu opinión? Híjoles, yo voy a ser más drástico. Yo creo que no hay fórmulas. Si Ok, hubiera a ver. fórmulas, pues leeríamos el libro y ya todo el mundo seríamos ricos y tendríamos nuestras empresas. Yo Bueno, creo ¿por que qué no hay creen que fórmulas. la gente cree eso y por qué creen que se venden a miles de libros ahora de estas cosas? No, definitivamente yo creo que no hay fórmulas. Es un conjunto de factores, visiones y hasta un poco de suerte, ¿sí? A veces necesitas tener suerte, la verdad, tal cual.
o mucha visión, y no necesariamente se necesita una invención más un mercado para ser innovador. Retorno un poquito se puede ser incluso innovador simple y sencillamente cambiando tu modelo de negocio. Netflix, por ejemplo. Ya desde cuando estaban, pues, la renta de películas y demás, ¿qué fue lo que pasó? Que la persona esta que inventó Netflix se cansó de pagar, las multas de estar entregando las películas tarde y decidió crear un modelo de negocio nuevo y no inventó nada nuevo, ¿sí? Solo innovó en la manera en cómo, era la suscripción o la parte de las películas, así como era ese negocio. Entonces, para mí no hay una fórmula, no es así como mercado más invenciones, igual innovación, hay muchas maneras. Se requiere suerte, se requiere visión y perseverancia sobre todo. Entonces tú dirías que es como, o sea, sí se necesita tener una cierta cantidad de conocimientos, ¿no? Al final de cuentas, no diste una fórmula, pero sí hay que tener un bagaje, un background para lograrlo, ¿no? ¿Cómo se combine esos? Ya dependerá de de suerte o de el mismo caso específico, ¿no? Juan José, ¿tú qué dirías? Yo creo que también sí hay una serie de, pues, de cosas como las que hemos mencionado que, pues, pueden ayudar obviamente pues, a detonar, pues, en esto en algo, pues, mucho más grande. Pero pienso al mismo tiempo que, por ejemplo, hay personas que se dedican o que se están dedicando completamente, por ejemplo, pues, doctorados completos a la transferencia de tecnología. O sea, ¿cómo lograr esto realmente? No es algo sencillo, ni es algo que, pues, ya lo tengamos a la mano para poderlo explotar al 100%. Entonces, hay muchas variantes en todas estas y combinación de un poco de suerte, un poco de conocimiento, un poco de que tengas las personas indicadas en tu equipo para poderlo desarrollar, ¿no? Un montón de cosas que pienso que al final terminan por marcar esta parte. Entonces, creo que pues te debe de tener este conocimiento antes de, pues de, digamos, de explotar algunos conocimientos como tal y ya poderlo llevar para tener mucho más éxito, porque lo que pasa es que siempre, o pues es mi percepción, que muchas de las ocasiones las invenciones o lo que se tiene no se lleva por buen camino y pues termina en un año o dos, la empresa quebrando o pues desapareciendo por esto, por esto mismo de que no se tienen pues esos conocimientos que estamos comentando, nunca se le puso atención a esta parte del mercadeo o a la parte del conocimiento científico o inclusive pues al monetario, ¿no? Como tal también, eh, que es muchos factores que todavía siento que todavía estamos pues tratando de descubrir también, por eso existen pues estas personas que se dedican completamente a ver todas estas circunstancias y tratar de marcar la mejor ruta posible que pueda garantizarte un mayor éxito. Digamos, parece ser que no hay como la fórmula, ¿no? Sin embargo, tú dijiste algo interesante, Juan José. Hay posgrados dedicados a esto, ¿no? Por ejemplo, inclusive en la licenciatura aquí en la Universidad de Guanajuato, pues les dan una clase de emprendimiento e innovación. Y tenemos una maestría en innovación tecnológica. Entonces, Lalo, ¿tú crees que no hay una fórmula, pero hay cosas claves, keywords que se necesitan aprender en este tipo de clases o de posgrados para llegar a una startup? Sí, no, yo concuerdo totalmente con lo que comenta Gabriel, o sea, no creo que haya fórmula mágica, digo, sí están súper de moda ahorita los libros de cómo ser emprendedor o los básicos del emprendimiento o lo que nadie te quiere decir del emprendimiento, hay hasta TikToks, pues, de gente dedicada a dar tips, pero yo creo que más allá de los tips, sí es algo más complejo, digo, y no lo digo yo, pues, o sea, digo, las cifras indican que las startups no pasan de 2 años, o sea, el 70% de las startups, 70-75, no pasan de 2 años. O sea, yo creo que eso nos da un panorama de que realmente es complicado y no es leerte un librito y ya está, ¿no? O sea, y digo, se escucha, creo que así la cifra que más me impresionó fue que al término de 10 años, el 90% de las startups que iniciaron desaparecieron totalmente. Entonces, o sea, yo creo que no hay una fórmula y lo que sí, pues, y a lo mejor ya tratando de aterrizar un poco en lo que probablemente sí necesitas, pues obviamente es una preparación, ¿no? O sea, una preparación académica de cualquier índole, digo, ya sea que tú seas a lo mejor el que le sabes al mercadeo, el que le sabes a la cuestión monetaria, el que le sabes a la expansión de ideas, o el que tienes la preparación técnica académica, o sea, o sea, el conocimiento es clave, pues, ¿no? O sea, el conocimiento es clave, la actitud, el trabajo, por supuesto, y pues eso, ¿no? O sea, prepararte
y rodearte. Ahora sí que las relaciones personales también son sumamente importantes. Claro. Entonces, al final del día, pues sí, estos posgrados, estas clases que se colocan en programas de licenciatura, pues tendrán la idea de darnos como una brújula, ¿no? Tal vez muy preliminar, tal vez muy, un posgrado tal vez ya con ideas más complejas, pero finalmente es una combinación de particular del caso de estudio, del emprendimiento, de la innovación, que nos lleven, ¿no? Pero sí servirán de algo como todos estos libros que ahora se venden casi como dirían coloquialmente como pan caliente hoy día, ¿no? Porque parece que es lo que está de moda, tener tu propio negocio, generar tu propia invención, generar tus propios, ser tu propio empleador y generar empleos, ¿no? Pero sí, sí hay como cosas importantes que debemos saber y no deberíamos de menospreciar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, usualmente nosotros que nos movemos como en el área de ingeniería, de desarrollo tecnológico, pues es donde es más natural poder ver la posibilidad de que una invención acabe siendo una innovación y llegue a un startup o a un negocio, ¿no? Y en ese sentido, insisto, y vuelvo a una de las estadísticas o un comentario que hacía al inicio, ¿no? Las acreditadoras en países de programas de instituciones de educación superior en Europa y en Estados Unidos están ya poniendo este punto, bueno, y de tus egresados, así como cuántos lograste titular y cuántos lograron publicar, etcétera. ¿Cuántos de tus egresados generaron un emprendimiento y cuántos de tus egresados han generado negocios que dan empleo a otras personas, ¿no? Y entonces eso ya ven que empieza en un lugar y de tarde que temprano esto nos va a llegar a México, ¿no? Seguramente. Entonces nos va a decir, bueno, ¿y cuánto? Sobre todo en nuestros posgrados que son de corte tecnológico, ¿no? Como el de nosotros de ingeniería química, ¿no? Y entonces en ese sentido, anticipándonos a que esto nos puede llegar en un futuro cercano, ¿qué oportunidades, qué retos vemos que habría que modificar, mejorar, eh, introducir en nuestros posgrados para que llegada la hora de esto, pues sí, en verdad, no todos van a ser inventores como tal, no todos van a ser innovadores, mucho menos todos llegarán a tener su propio negocio, pero ¿qué deberíamos de fomentar? ¿Qué retos, qué oportunidades, qué habrá que hacer para poder lograr que algunos de nuestros egresados, de nuestros posgrados, llegaran a ese punto? ¿Tú qué dirías, Gabriel? Híjoles, es que hay muchas cosas ahí. Yo diría que más que un reto y oportunidad de los posgrados sería como cambiar un poquito, como, digamos, la cultura de las personas. Aquí estamos muy acostumbrados a, ok, yo me voy a dedicar a esto, voy a hacer tal proyecto, tal proceso y ya no voy a hacer más, ¿sí? Siento que nos hace falta tal vez lo que yo digo como entiburonar las ideas, por decirlo de alguna manera, es que eso que yo pueda desarrollar, pues tal vez pueda servirle a alguien, ¿sí? Ujú. No quedarme con que ya está ahí y pues bueno, ya ahí se quedó. O ya se quedó nada más en la publicación. Realmente yo creo que hay alguien a lo mejor a lo que le pudiera interesar y faltaría tal vez darle, sí, un corte de investigación, pero también un corte de, pues, preparar esto para una posible transferencia o ya enfocarlo directamente a eso. Bueno, ya dependerá ahora sí, el giro que se le quiera dar, pero yo creo que nos falta también un poquito, eso sí, empezar a cambiar un poquito la mentalidad de las personas. Entonces, ¿será que esa idea que ha empezado a permear también en el caso de México de que debemos de generar conocimiento aplicable directamente y con impacto social, por ahí esté la idea de que eso a la larga puede generar egresados innovadores y con startups, César? Sí, yo creo que justamente ese debe ser el camino como tal. Y realmente, por ejemplo, yo creo que, digamos, los retos y oportunidades, regresando a la pregunta que le hacías a Gabriel como tal, yo creo que sí tiene que ver con el cambio de mentalidad. Y a lo mejor sería muy fácil el decir, no es que a todo lo que inventas y lo que hagas patente, todo tenga que ser un startup. No, para eso también hay un equipo de trabajo, como lo mencionaron todos, donde ven la viabilidad, realmente si al mercado le interesa y pues realmente sí también se puede hacer esta transferencia como tal y la creación del startup como tal. Yo creo que el cambio de mentalidad es decir, bueno, pues claramente pues sí va a haber alguien que va a financiar y como todo, con negocios, está en riesgo tu capital y todo, ¿no? Pero este cambio en México tiene, yo creo que tiene que ser, o sea, no creo que sea como que no vaya a ser. Las universidades en Estados Unidos como se manejan, ¿no? Los investigadores ahora son los que llevan el dinero a las universidades como tal y no como de manera contraria, ¿no? La universidad es el que les permea a los investigadores.
Yo creo que esto es lo que debe de surgir para que también tengamos mejor nivel educativo, de alguna manera, no sé, utópicamente a lo mejor lo estoy pensando, el hecho de tener alumnos que ya tengan su startup y que pues puedan generar ellos empleos como lo mencionaste tú, ¿no? Y sean punta de lanza en Guanajuato, en México como tal. Y pues realmente esa es mi perspectiva en este sentido. Lalo, ¿tú qué nos dirías? Híjole, yo creo que un reto importante es diferenciar las áreas de expertise de cada persona. O sea, sí, como comenta César, yo creo que sí, el camino debe de ser, haz tu investigación en algo e inténtalo aplicar, inténtalo aterrizar. Pero pienso yo que un impedimento muy grande a este tipo de retos, pues son los tiempos, ¿no? O sea, siempre estamos apresurados, siempre estamos en el de, ¿sabes qué? Tienes 2 años para maestría y te tienes que titular terminando tus 2 años, tienes que tardarte a lo más 6 meses o el doctorado, algo semejante. O sea, siempre los tiempos nos comen. O sea, yo creo que el camino que comenta César pues sí podría ser adecuado, pero también tendría que haber, ahora sí, ¿cómo decirlo? O sea, como la parte reglamentaria de los posgrados, la parte en la que se evalúa un posgrado, la parte en la que se evalúa un investigador, pues también tendría que cambiar acorde a las necesidades y a los tiempos propios para llevar un proceso desde la ciencia básica hasta la ciencia aplicada. O sea, no nada más es decir, bueno, ahora voy a evaluar tu posgrado a ver cuántas patentes escribiste, ¿no? Pues, o sea, pues bueno, o sea, pues sí es muy fácil decirlo, pero o sea, tampoco no es tan sencillo. O sea, tendría que haber un cambio global, o sea, posgrado, reglamentos de posgrado y demás, ¿no? O sea, o sea, sí, creo que eso es un reto importante, pero tiene que ser en conjunto con diversas instancias. Que quizás en países como en Europa o en Estados Unidos ya ha ocurrido, ¿no? Que ese tipo de background legal académico está enfocado hacia eso, ¿no? Seguramente, si no, ¿cómo te pueden exigir ese tipo de resultados? Y de algún modo debe haber financiamiento en ese sentido, ¿no? En el caso del posgrado de ustedes, Juan José, al final, ¿qué esperan? ¿Un desarrollo tecnológico, una invención, una patente, el negocio? Digo, tu ejemplo de tu posgrado que está inmerso en esa parte, ¿qué nos dirías? ¿Podrías entrar en esta dinámica de generar egresados ya listos para un emprendimiento o hasta dónde llegan en tu posgrado? Sí, de hecho, pues muchos de lo que se busca es precisamente, o los proyectos que se desarrollan, pues sí tienen, o se busca que tengan ese enfoque completamente de generar una patente o inclusive ya que se pueda, pues, aplicar directamente a la solución de algo en la industria. Entonces yo creo que aquí, pues como ya me habíamos comentado en capítulos anteriores, precisamente los enfoques de los posgrados, pues a veces están eh, pues enfocados principalmente pues a ciertas, pues digamos, ciencia de frontera o ciencia aplicada o ciencia básica como tal, ¿no? Pero yo creo que pues dentro de todo esto pienso hay algunos pues partes como por ejemplo que sí están muy dedicadas a la parte de desarrollar pues este conocimiento de frontera donde pues el artículo y el conocimiento generado pues se queda hasta ahí, ¿no? Y hay otros lugares como pues donde la patente o se busca si realmente la aplicación de ese conocimiento. Pero yo creo que en eso pues debería de funcionar o de haber creo que las universidades todavía lo están haciendo y muchas instituciones pues ya dan a conocer esta parte de fomentar la innovación, de fomentar el emprendedurismo, porque yo creo que, bueno, yo al menos que yo lo haya conocido en mis tiempos, nunca pues lo vi de esa manera, ¿no? O sea, nunca tuve esa idea, nunca había topado con las ideas de innovación, ideas de emprender o como tal. Entonces yo creo que ahí entre más herramientas se den a los alumnos o a las personas que estén, pues obviamente van a salir mucho más, más enfocados o tener esa posibilidad, ¿no? Creo que también le hace falta pues, pues departamentos como tal que algunas universidades la tienen, otras no, pues que se dediquen específicamente a esto, ¿no? A promover la innovación y a promover el emprendedurismo, pero hacen falta muchas más cosas. Pienso en parques de innovación que propiamente estén dedicados a esta, Eso, claro. que para que justamente pues las personas conozcan, sepan precisamente de todo lo que acabamos de comentar, todo ese conocimiento
pues tener un mayor éxito al final de cuentas. Buscamos todos que sea, pues esas estadísticas que acabamos de ver, que nos acaban de dar aquí el Eduardo, César, pues que al final se incrementen, ¿no? Y al final sí ya empecemos a generar tecnologías, a generar nuevos conocimientos que ya son más aplicados a nuestra sociedad, a nuestro entorno y a la industria como tal. Ok, entonces en realidad yo creo que es un largo camino que con ciertas reestructuraciones en muchos órdenes para que los posgrados pudieran llegar a ese nivel de, puedo tener egresados que tendrían muchas posibilidades de llegar a este nivel de un startups. Quizás como para ir terminando nuestro programa de hoy sería, si ustedes volvieran atrás cuando estudiaban su doctorado, ¿en qué punto hubieran dicho, esto debería de haber hecho para que esto acabara siendo un negocio? O de plano lo que desarrollaron no había forma o no hay forma de que acabara en un negocio. ¿Qué dirían rápidamente, César? Híjole, es muy buena pregunta, ¿no? Para que fuera un negocio como tal, me quedo pensando, por ejemplo, lo que nos tocó desarrollar en la parte de la planta de silicio, pues sí tuvo transferencia, ¿no? Y algunas partes fueron patentables en esta parte, pero yo creo que justamente, ¿no? Pues quién te voltea a ver y te dice, no, tu proceso va a ser mejor y sí voy a meterle dinero en esta parte. Yo creo que mucho más allá de lo que nosotros podamos hacer aquí en México viene por la parte externa, ¿no? Que es, pues, quién te va a financiar, quién va a decir, quién va a apostar por ti, quién ahora que a lo mejor esté la patente, quién va a decir, pues yo la compro y vamos a apostarle por esta parte. No me arrepiento, no volvería atrás en ninguna parte como tal, porque se utilizaron las herramientas que había a la mano, digamos, en el posgrado para llegar al nivel que podíamos llegar, yo creo. Lalo, ¿tú qué dirías? No, pues yo estoy igual que César, o sea, digo, al menos mi parte del doctorado fue totalmente en la producción de procesos de separación para biocombustibles, particularmente en biobutanol. Entonces, o sea, como parar un momento en el doctorado y decir, bueno, voy a empezar a soldar fierros y ahora le vamos a purificar butanol. No, o sea, está complicado. O sea, sí necesitaría justo como dice César, que alguien volteara a ver y decir, mira, bueno, lo que están haciendo estos monitos, pues probablemente, a ver, vamos a echarlo a andar, pero no, sí, es complicado. Quizás ahí está un poco la falta, esa parte, un punto como de que no estamos preparados, como decíamos, ¿no? De esa rebeldía en algún momento, decir, a ver, voy a ir a un evento de innovación y voy a presentar lo que tengo, que a lo mejor es esa parte, ¿no? Que decir, o la seguridad de lo que estamos haciendo, ¿no? Decir, pues, ¿por qué no puedo ir a pararme a un evento de innovación y presentarlo, estos concursos? No lo sé, podría ser un inicio, ¿no? Steve Jobs tiene ahí una frase que es como polémica, que decía, ¿para qué me inscribo al ejército si puedo ser pirata, no? Entonces, finalmente es como esa parte de rebeldía, pues, ¿por qué sigo la norma si puedo, voy y me paro y soy audaz, ¿no? Y aventado en vez de seguir el camino convencional, ¿no? Tal vez, pero digamos, podría haber sido en algún momento que ustedes hubieran dicho, sí, pues tiene potencial y yo sí lo veo, aunque nadie lo vea, ¿no? A veces falta un poco de eso, ¿no? Tal vez. Gabriel, ¿tú qué dirías? Híjoles, pues yo no cambiaría nada tampoco, igual que Lalo y que César, pues bueno, se trabajó con las herramientas que se tenían. Ah, Tal vez lo único que tal vez cambiaría sería, bueno, ver la posibilidad de que a alguien le interese mi proyecto, sí, a nivel industrial o algo así. Yo me centré mucho a la parte de producción de furfural y yo sabía que pues eso era, o en teoría al menos decían que era un producto bastante caro, entonces tal vez el acercarme a venderlo o cositas así sería lo Que que nos tal vez falta cambiaría. esa parte, ¿no? Esa idea, ¿no? De creer que sí estamos haciendo algo súper valioso, ¿no? Ujú. Más allá de lo que dicen los papers y la ciencia, ¿no? Que la industria le es interesante, ¿no? Juan José, ¿usted se hubiera Híjole, hecho startupero? pues yo creo que a mí sí me hubiese llamado la atención, pues un poco haber tenido un poco más de conocimiento acerca de esto desde la raíz, para precisamente no, digamos, estaba estudiando un bioproceso como tal, pero pienso, nunca me pregunté justamente esto de, oye, ¿le puede interesar esto a alguien así como tal para poderlo llevar hasta esto? Creo que nunca lo fue como pues una meta o un objetivo que me haya puesto. Tal vez si se hubiese puesto en ese entonces, obviamente es difícil,
pienso idealmente, que pues obviamente buscar a alguien para que pues a lo mejor financiar, a lo mejor algo pequeñito para mostrarlo, a lo mejor una escala piloto o algo pequeño, pero obviamente estamos hablando de bastante dinero que le quiere invertir a esto para decir, pues obviamente uno como investigador dices, pues yo estoy investigando esto y yo creo en él, ¿no? Yo creo en lo que estoy haciendo, yo creo que esto puede resultar y puede traer pues beneficios como tal, pero pues el dinero ahí es una inversión bastante fuerte que pues son temas nuevos que en el país ni siquiera creo que se haya tomado pues, una consideración bastante fuerte para poderle invertir. O sea, apostarle por ese tipo de cosas, siento que pudo haber sido difícil, pero pienso que tal vez teniendo un poco más de idea acerca de todas estas cuestiones que estamos comentando, de emprender, innovar, pues se pudo haber hecho el intento, pienso, y tal vez no sin éxito, pero por lo menos hubiera quedado satisfacción de poderla tener hasta allá. O quién sabe. A ver, también. Y volvemos a esa cuestión de creer que lo que tenemos en las manos sí es valioso y a alguien, no sé a quién, le va a interesar, ¿no? El mismo Steve Jobs también decía en otra parte, ¿no? Si crees que tienes algo bueno, tienes algo maravilloso, ¿no? Y es cuestión de, pues yo creo que esto, que este palito o estas hojitas sí son y voy y lo presento como lo más grandioso y a alguien le interesará. Y eso es parte también de un poco de eso, ¿no? Entonces, en realidad yo creo que es una situación bien interesante, tal vez mucho por nuestra formación académica, por la forma en cómo hemos eh, sido formados como científicos, muy académicos, que no está mal, es parte de nuestra vocación, ¿no? Pero hoy día pues nos encontramos inmersos en estas nuevas, eh, pues digamos, dinámicas en el mundo de que aquello que se genera debe de tener aplicación y satisfacer una necesidad y generar un negocio y generar empleos. No todo podrá llegar hasta allá, pero debemos de estar conscientes que tal vez algo de lo que estemos haciendo puede llegar hasta allá y creer y darle una oportunidad, ¿no? No hay fórmulas, como ya vimos, son muchos factores, es competitividad, es mercados, es financiamiento, es muchas cosas y no necesariamente algo que yo invente y que patente llegar a ser el gran negocio y hacerme millonario, ¿no? Y tal vez una tarde allí en mi cama se me ocurre una idea y saque una innovación y con eso hago el gran negocio de mi vida. No sé cuánto me durará ese negocio, pero lo puedo hacer exitoso en ese momento, ¿no? Entonces, en realidad, yo creo que la moraleja de esto es aquello que desarrollemos como inventores, como científicos, como académicos, que generamos cosas nuevas, invenciones tal vez patentables, tal vez más básicas, pueden tener la oportunidad y creernos que puede haber la oportunidad de que eso a alguien le interese y que podría ser la posibilidad de un negocio. Mucha gente dirá, no es mi vocación, yo quiero hacer la ciencia, la parte académica, hay gente que le encanta hacer negocios, emprender ideas. Y seguramente a esas otras personas podrán ver en aquellas otras personas que no es su vocación tanto el emprendimiento, oportunidades. También nosotros estar abiertos a mostrar lo que hacemos como académicos y decir, pues no sé de negocios, tal vez no es mi interés, pero yo sé hacer esto y creerme lo que hago, ¿no? Muchas universidades en el mundo es lo que hacen, ¿no? Hacen al final de los años académicos, presentan pues todo aquello que generan sus grupos de investigación, sus estudiantes y traen empresas y pues les puede interesar o no, pero ahí está y presumo lo que hago, que tal vez es lo que a veces nos falta, ¿no? Presumir lo que hacemos, creer que lo que hacemos es valioso, que no son cosas que nada más se van a quedar en un artículo, sino presumirlas y tal vez la gente se pueda reír de nosotros, tal vez, pero tal vez entre esa gente hay alguien que diga, eso era justo lo que estaba yo buscando, ahí está la solución. Y entonces tal vez, no, y no es arrogancia decir, miren, yo hago todo esto, sé desarrollar todo esto, he logrado todo esto, no es presunción, sino simplemente es, hago esto, a alguien le puede interesar, es creer que lo que hacemos es valioso, que a alguien le puede interesar, tal vez en este momento no, ni mañana ni pasado, pero un día a alguien le puede interesar y ahí está la solución para alguien con lo que nosotros estamos desarrollando. Yo creo que si empezamos desde ahí, empezamos a creer todo eso, podemos hacer cosas grandes y un día podría estar una de nuestras ideas ser la base de un desarrollo tecnológico y de un emprendimiento. Sería como, en mi opinión, como la moraleja. Bueno, pues con esto terminamos nuestra emisión de hoy y bueno, pues como siempre en nuestra tradición, nuestras palabras finales, Juan José, Maduración tecnológica. Lalo, Startup. Gabriel, Transferencia tecnológica. César Emprendimiento. y competitividad. Pues muchísimas gracias a toda nuestra audiencia y bueno, pues como es moda, ahora hablando de estos startups y de estos emprendimientos
en nuestro mundo moderno de hoy, pues todas las cosas tienen un ciclo, no porque se terminen para siempre, tienen un ciclo, terminan y bueno, hay un refreshment para poder avanzar y generar nuevas cosas, ¿no? Y bueno, al igual que las series de Netflix, de Prime y muchos programas que vemos en Spotify, pues todos tienen un ciclo y para tomar un descanso, tener nuevas ideas y comenzar una nueva aventura. Queremos a toda nuestra audiencia que hemos logrado en estos casi 10 meses agradecerles pues su interés, que nos van siguiendo semana tras semana, digamos, bueno, cada quincena aproximadamente. Y pues a la fecha ya tenemos casi cerca de 3,000 views, lo cual agradecemos muchísimo en YouTube, que es nuestra plataforma principal. Hay otras plataformas por ahí donde nos siguen y que no nos siguen solamente en México, sino también en el extranjero, lo cual nos da muchísimo gusto. Entonces, en esta emisión número 16, queremos cerrar nuestra primera temporada, que esperemos que sean muchas más, que esto sea un startup interesante con muchas temporadas. Cerramos nuestra primera temporada de Ingeniería Química en 5 con nuestros primeros 16 programas. Empezamos una aventura al inicio del año, no sabíamos que iba a funcionar y bueno, ha sido exitoso, estamos muy contentos con lo que ha pasado. Nunca pensamos tener tantos seguidores, no son muchos, pero nos siguen mucha gente y tenemos muchos views y ya acumulamos casi 3,000 para temas de este tipo, ¿no? Es algo interesante. Y pues agradecemos que nos busquen, que nos sintonicen, por decirlo de algún modo, por decir una palabra antigua, en YouTube y que esperen nuestros programas. Entonces agradecemos que nos hayan acompañado por 10 meses. Nada más son 2 meses faltan para el 2023, no se preocupen, vamos a regresar pronto. Y por ahí les dejaremos un par de programas especiales que aparecerán en 2 fechas específicas, ya aparecerán. Antes de finalizar el año habrá dos emisiones especiales, a propósito, una del Día de Muertos y una emisión especial por la temporada navideña y final de año, como preparativos para que no se olviden de nosotros. Y seguramente ahí en los primeros días del 2023 estaremos con la emisión número 1 de nuestra temporada número 2, que agradecemos mucho. ¿Alguna palabra final para despedir esta primera temporada, Gabriel? Pues la verdad, gracias ahora sí a toda la audiencia que nos ha escuchado. Como comentabas hace un momento, Gabriel, pues empezamos una aventura que no sabíamos si iba a funcionar o no. Digo, no son muchos seguidores, pero pues las personas que nos siguen pues nos han dado muy, muy buenos comentarios y pues nos alientan a seguir haciendo este tipo de videos y pues ahora sí, justamente como comentas, vamos a venir recargados y pues ahora sí esperando mejorar en todo, ¿sí? Esperamos ya venir con más experiencia y todo demás, un poquito más desenvueltos, sobre todo porque al inicio era un poquito difícil. Bueno, hemos mejorado horrores. Sí, sí, sí. César. No, pues igual que como tú, Gabriel, y también Gabriel Gabo, pues agradecerle a la gente que nos ve. Igual no es fácil chutarse una hora oyéndonos aquí. Les agradecemos mucho. En especial, hay una persona que ahí comenta mucho que se llama Brenda. Le agradecemos mucho, sí leemos sus comentarios. Le queremos agradecer mucho también por ponernos ahí en sus comentarios y a la gente que también ha comentado, que ahorita no recuerdo el nombre. Y como dicen, no, pues todo tiene una etapa, no es que se vaya a terminar esto, al contrario, vamos a regresar con más ánimos y a lo mejor con ideas más frescas para compartir con todos. Entonces nos vemos en la siguiente edición con los números especiales y en la siguiente temporada. Juan José. Sí, no, pues agradecer nada más el apoyo recibido por todo esto y esperemos pues contar con su apoyo para el siguiente año. Esperamos tenerlos por aquí a todos. Bien reloaded en el 2023. Sí. Lalo. Gracias, pues gracias a todos los que se dieron el tiempo y sabemos que muchos de ustedes tienen probablemente una formación semejante a la de nosotros. Gracias por tomarse el tiempo de escucharnos o al menos de darle play ahí al YouTube. Se agradece y pues bueno, nos vemos pronto. Aquí seguiremos dándoles lata un ratito. Bueno, entonces de todas maneras estamos ya a la mitad de octubre. Pronto va a aparecer un número especial, en unas cuantas semanas tendremos otro número especial al final de año y en cuanto menos lo esperen nos volveremos a ver en el E1T2 de Ingeniería Química en 5 en 2023. Muchísimas gracias a todos, nos vemos muy pronto, gracias por su atención, déjenos sus comentarios y si algunos tienen ideas que quieren que platiquemos en la siguiente temporada, son súper bienvenidas
Y por aquí nos vemos muy pronto. De todas maneras, nos seguimos viendo en nuestros 2 números especiales que vendrán. Y gracias a todos por su tiempo. Gracias a mis compañeros, Juan José, Gabriel, Eduardo y César, por estas tardes que pasábamos aquí platicando para ustedes. Y nos vemos muy pronto. Gracias, muchachos. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Hasta luego, Hasta bye, bye. luego. Pero